Bienvenidos, querida familia, queridos amigos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Estamos aquí transmitiendo en vivo por Facebook Live desde Querétaro, México, en este foro Actualidad de la Familia en México. Qué gusto saludarte, diputada Elsa Méndez. Gracias por aceptarle esta invitación. Habíamos tenido dificultad para poder finalmente poder hacer esta entrevista contigo, pero me parece muy importante el día de hoy poder platicarlo porque tenemos en la agenda, wow, muchísima información y temas que compartir con esta audiencia. Si quieres primeramente darnos un saludo, sé que venían de atender a su hijita y vienen a la carrera, te agradezco mucho por el esfuerzo que haces para poder estar aquí el día de hoy con nosotros. Bienvenida. Nada que agradecer, estimado Sergio. Sabes que siempre es un gusto estar contigo en tu espacio, con toda la gente que se está conectando. Muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar, como bien lo dices, temas muy importantes, temas que se están discutiendo y que por supuesto están siendo analizados en los congresos y que eso afectaría a todos, a toda la familia. Así es que quédense en este programa para que podamos abordar estos temas tan importantes y nuevamente muchas gracias, Sergio. Sí, al contrario, diputada Elsa, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Me gustaría en esta entrevista, te había comentado que pudiéramos platicar aquí con la audiencia, primeramente esa parte personal esa parte personal de tu trabajo legislativo, porque me gustaría que nos platicaras de qué fue lo que te movió a entrar en la política, lo que tú quieras comentarnos de tu vida personal. La verdad es que las personas se conectan el día de hoy, o el auditorio, la audiencia, se conecta con las personas que ve como político, se conecta al conocer su vida personal. Yo he estado siguiendo tu página oficial y veo que compartes constantemente y que buscas empatizar, que las personas te conozcan como una esposa y madre de familia como todas, pero con la diferencia de que pues tú estás realmente comprometida con la familia, con la vida, y estás librando aún batallas en ese sentido. Así que coméntanos en principio cómo ocurrió esta decisión, y desde luego con tu esposo, porque ahí está contigo todo el tiempo, mi querido Juan Barrios, apoyándote en todo. Cuéntenos un poco de esta parte personal, ¿qué te parece? Claro que sí. Pues bueno, quisiera comenzar por decirles que el mejor título que puedo tener en esta vida es ser madre, es ser esposa, antes que cualquier otro. Y en ese sentido, pues es que trato de que esta parte la conozcan, de realmente humanizar la política, que se den cuenta que nosotros también tenemos que cumplir espacios, responsabilidades en nuestra casa, si tenemos un negocio, si, es decir, en todo somos iguales, pasamos por las mismas situaciones, los mismos sentimientos, somos iguales, somos de carne y hueso los políticos. Así Sí, es claro. que esa parte para mí ha sido muy importante que conozcan a gente nueva que hemos decidido entrar a la política, que mucha gente no se quiere arriesgar porque siempre tenemos una opinión contraria. Yo hace 2 años, si me hubieras preguntado 3 años, si me hubiera gustado entrar, te hubiera dicho no. Tengo mucho trabajo, tengo muchas responsabilidades. Inicié hace 16 años junto con mi esposo una empresa que no ha sido fácil mantenerla, mantener un negocio, una empresa, dar empleo en nuestro país no es cosa sencilla, no es algo fácil mantenerte y al día de hoy, en las circunstancias que estamos viviendo todos, pues obviamente no lo fue, pero siempre los dos de la mano, yo atendiendo pues en lo que me he especializado por mi profesión y él obviamente también, o sea, hemos sido un equipo en todo, un equipo en casa, un equipo en el trabajo, un equipo y sobre todo darnos esa fuerza de decir cuando queremos emprender algún otro camino, pues saber que principalmente contamos nosotros, el uno con el otro. Entonces, esta manera de decir somos el mejor complemento, claro que sí, porque nos ha dado la oportunidad de crecer profesionalmente, de crecer en nuestra empresa, pero sobre todo como padres de 4 pequeños,
ya dos de ellos adolescentes, son 2 niños, 2 niñas. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Todo lo que significa ser papás de tiempo completo, ¿verdad? Estar pendiente de ellos, de sus necesidades, encaminarlos, formarlos y sobre todo en la situación que estamos viviendo, pues siempre es muy importante estar con ellos para cualquier duda que puedan tener. Así es que pues ando en todo. Y hace 2 años, pues realmente trabajamos por un proyecto político para mi esposo. Siempre lo he dicho porque así fue. Estuvimos trabajando para un proyecto político en un municipio donde tenemos nuestra empresa y justamente ahí queríamos ayudar porque conocemos realmente lo que necesita el municipio. Al final, los acomodos, y ustedes saben esos temas que cuando no estás en la política no conoces, pues se dio que en ese momento no era viable y que se nos daba la oportunidad de representar un espacio, pero en el Congreso. Y bueno, pues por todos los acomodos que hicieron, proponen que tenía que ser mujer y pues le dicen a mi esposo, tendría que ser Elsa, tendría que ser tu esposa. Y pues él, como siempre, dice, déjalo platico, si ella quiere, yo la voy a apoyar, ¿no? Siempre ha sido así, si ella quiere, yo la voy a apoyar, así como ella me apoyaría. Y bueno, pues cuando lo platicamos, la verdad es que pues te puedo decir que tuve mucho miedo porque yo decía, me va a comprometer a algo que yo no conozco, que no es mi cancha, que no es digamos que uno en donde yo estaba no era expuesta, podía mis tiempos, lo que yo quisiera hacer realmente, pues yo me sentía como digamos muy cómoda en donde yo estaba, pero pues llegó el momento, ¿no? No te escucho, Sergio. Gracias, gracias. Sí, te preguntaba, entonces las cosas se dieron de esa manera. En realidad, quien iba a entrar en política era tu esposo Juan y tú acabaste ahí finalmente tomando la estafeta. Sí, así Wow, fue. Te digo, lo wow. platicamos siempre cuando él fue su intención le nació este gusto de ya no solamente acompañar, por muchos años siempre nosotros apoyamos a los candidatos porque nos nacía hacerlo y llegó el momento en el que él me dijo, ahora quiero yo, ¿cómo lo ves? Y yo le dije, Ya. adelante, claro que sí, vamos, yo te acompaño, lo hacemos. Pero te digo, llegó el momento en el que de toma de decisiones que no nos corresponde a nosotros y que se abre la oportunidad, pero para que yo estuviera en un distrito representándolo. Te digo, para mí fue algo que en su primer momento, pues yo decía, tengo mucho miedo, ¿de qué me tengo que preparar? Esta no es mi cancha, aquí yo no tengo experiencia, pero pues la verdad es que siempre estar acompañada de tu familia, pues te da esa seguridad para decir, vale la pena, está bien, vamos a acompañarnos como familia a este nuevo proyecto. Pero sin duda, para mí, cada proyecto que emprendo es entregarme al 100% y esto no ha sido la excepción. Así es que para mí ha sido un continuo trabajo de capacitarme, de capacitarme en un área que tenemos que decirlo, no tenía la experiencia. Mi experiencia siempre ha sido en administración, 16 años administrando un negocio, una empresa pues realmente importante, con 250 colaboradores, empresas transnacionales. Entonces, esa era mi área, esa es mi experiencia. Y el día, cuando tengo esta responsabilidad, pues era tenerme que profesionalizar, capacitarme en algo nuevo, pero yo recibí un consejo muy importante cuando inicié. Una persona que es amigo de la familia, que le expuse este sentimiento de cómo, o sea, deme un consejo, me dijo, tienes que seguir siendo tú, tienes que hacer las cosas con este sentimiento de madre, de mujer, de esposa. Es eso lo que tienes Excelente que consejo. llevar, eso es lo que tienes que llevar a la política. Y hasta el día de Bien, hoy ese consejo lo tengo muy presente, porque para entrar a la política no tienes que dejar de ser tú. No tienes que dejar a un lado tus valores, no tienes que dejar a un lado tus principios, muy no bien, tienes que dejar a un lado tu fe, tus creencias y lo que te claro. motiva, porque desafortunadamente estamos muy acostumbrados
a que cuando llegan a un espacio se olvidaron de todo lo que son, y eso permite que puedan traicionarse hacia ellos mismos, pueden realmente convertirse en personas que uno ya no reconoce. Así es que no he dejado mi esencia que es Elsa Méndez, que es una mujer pues trabajadora, esposa, madre de 4 pequeños. Pues como soy muy alegre, o sea, me gusta mucho trabajar, creo que esa parte nunca me he echado para atrás en ningún momento. He tenido muchas experiencias Wow. en estos años. En el 2015 se abrió la oportunidad y eso lo comparto porque es algo de lo que ustedes ven frecuentemente en mis redes sociales. Me gusta mucho cocinar. Aparte de Sí, otras cosas que me gusta, disfruto mucho hacer de comer para mi familia. Y en wow. el 2015, ya con el negocio, ya con mucho trabajo, se abrió la oportunidad para que pudiera entrar a un comedor industrial, Sergio. O sea, eran 1,200 personas. Wow. Igual, yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, Pues nos lanzamos, dije, sí, adelante, es un proyecto, voy a aprender. Entonces, realmente el trabajo, el aprender algo nuevo, el entregarme al 100%, pues creo que esa parte no queda duda, pero de verdad uno no llega a buen puerto si no es acompañado con el mejor equipo que puede tener, que es tu familia, que todos los días te dice, échale ganas, tú puedes, ese es el mejor consejo. O sea, el consejo, el mejor que puedes tener es en tu familia, es el que te dice, no lo hagas, no te equivoques, no te vayas por ahí, mira, toma esta decisión. Y bueno, es esa parte que yo me gusta que conozcan de mí, me gusta que sepan qué es lo que me encanta estar haciendo todos los días y sobre todo, pues, poner mucho hoy en día lo que para mí y para muchos que hemos compartido se ha desvalorizado, que es la familia. O sea, sí, claro. se ha devaluado, se ha visto como que ya las familias a la primera se quieren disolver, no echarle Sí, ganas. Todos pasamos por momentos difíciles. La verdad es sí. que Sí, hay... pero creo que sí, este tiempo que estamos viviendo estos últimos años, desde luego hay un alarmante aumento del divorcio y eso por consecuencia trae la afectación a las familias. Recuerdo un dato que hace unos años daba el gobierno del estado respecto a los tribunales saturados, que no podían ya atender las demandas de divorcio y con esta pandemia, pues por un lado, se sabe que aumentaron las demandas de divorcio y también la violencia intrafamiliar, así que creo que personas como tú comprometidas como legisladores por la vida y la familia, en este momento es algo esencial esto, atender esto, no solamente los temas básicos de una agenda política como son inseguridad, empleo, educación, eh, economía. Creo que esta parte del trabajo legislativo resulta realmente muy importante porque sí estamos viendo una sociedad lamentablemente muy lastimada y que se requiere todo un trabajo y un diseño de políticas públicas que puedan reconstruir el tejido social. Sí está muy lastimada la sociedad. Por eso creo que muchas personas te siguen, diputada Elsa, porque creo que tú has tomado esta bandera con mucha convicción y que parece un tema siempre relegado, la vida privada, nuestra familia, el matrimonio, pero finalmente esto afecta en cualquier esfera de actividad. Así que lo que yo veo es que ustedes siempre fueron proactivos, han tenido siempre una convicción de participar, no se quedaron como empresarios o profesionistas solamente a buscar tener una buena vida, sino que ustedes tienen un sentimiento, una convicción de compromiso por la sociedad y eso es algo que la verdad da mucha confianza y creo que era importante, por eso que las personas vean que no solo eres una legisladora que está presentando iniciativas y que está defendiendo la vida y la familia, sino que esto tiene que ver con la persona que tú eres, porque los árboles se reconocen por sus frutos. Así que muy padre que tú nos puedas abrir de esta manera tu corazón y ser tan transparente, mi querida diputada Elsa. Y me gustaría, bueno, comentar ahora contigo la parte, estas semanas se ha tenido una agenda muy importante en relación al tema del aborto.
también tenemos el tema de la creación de esta entidad en Ciudad de México para promover el cambio de nombre a los niños, que sabemos que es un trasfondo de confundir la identidad de los niños, pero me gustaría comenzar con el tema del aborto porque, como sabemos, querida audiencia, quisiera dar un contexto aquí, diputada, para que tú nos des tu punto de vista. El pasado lunes 28 de septiembre, como sabemos, una convocatoria a nivel mundial, el Día de Acción Global, le llamaron, por el acceso libre y legal al aborto. Y comentábamos que aquí en Querétaro también se manifestaron, reportó la prensa, como 20 colectivos. Lamentablemente, una vez más, hicieron con pintas y haciendo, pues con violencia, sobre todo en la Ciudad de México, se reportó violencia, vandalismo y además también resultaron lastimadas oficiales, mujeres de policía que pues buscaron contener esta marcha sobre todo pues de odio, que es lo que se siente, ¿no? Un odio. Y bueno, lo que comentábamos es que esta convocatoria no tuvo, digamos, no tuvo la respuesta que pudimos ver el pasado 8 de marzo cuando se celebró el Día Internacional de la Mujer, y luego al día siguiente, recuerdan, el día 9, con esa convocatoria, el 9 Nadie se mueve, un día sin mujeres. Ahí sí vimos una tremenda convocatoria, porque pudimos ver que participaron toda clase de mujeres, no solamente estos colectivos feministas radicales, sino vimos toda clase de mujeres salir a la calle y expresar indignación y demandar de las autoridades y de la sociedad, pues que se detenga, crear conciencia. Creo sobre todo esto fue el propósito, crear conciencia para que de nuestro estilo de vida sea quitado, sea erradicada la violencia de género y la violencia contra la mujer. Recientemente se reportó también el feminicidio de esta chavita, de esta chica Jessica González, se hizo muy mediático, y lo que vemos es que pues aquí vemos causas legítimas, pero que lamentablemente estos colectivos feministas radicales toman estas causas y finalmente dan una dirección muy distinta a la que muchas mujeres desearían, ¿no? Como en este caso, que más bien se toman este tipo de demandas para promover un feminismo radical y promover el tema del aborto. Otro aspecto interesante que me gustaría que nos comentaras, diputada, es en relación a la participación de las chavas. Decíamos que entonces esta convocatoria del pasado lunes 28 de septiembre no tuvo esa respuesta de miles y miles de mujeres. Realmente fue reducido a estos colectivos que finalmente no están representando a las mujeres, no están representando tampoco de manera legítima y correcta el deseo de las mujeres de ser respetadas, de vivir con dignidad y de salir a la calle sintiéndose que viven en un lugar seguro, que esto es lo válido. Pero vemos muchas chavas, diputada Elsa, muchas chavas con pañuelo verde, que también esto nos lleva al tema de la familia, lo que está pasando en las familias, que al parecer ahorita hay una barrera generacional, particularmente aquí en Querétaro, que es una sociedad más conservadora, que en todo México, todavía las encuestas no están diciendo que la sociedad esté respaldando abiertamente o esté a favor del aborto, pero vemos una brecha generacional donde vemos chavas, muchas chavas, que son las que principalmente están participando en estas marchas a favor del aborto. Entonces, y el tema, bueno, de esta semana, ¿no? Que el pasado martes hubo una convocatoria en el Senado de la República para manifestar un desacuerdo y evitar que el Senado pudiera aprobar o imponer, como se ha mencionado, el aborto de una manera legal y gratuita, pero imponiéndolo. Entonces, si nos puedes platicar también allá al respecto, sabemos que no entendemos algunos a qué se refieren con lo del Parlamento abierto, que no se aprobó, que decidieron que está suspendido por el momento esta aprobación en el Senado, pero necesitamos explicarle a nuestra audiencia qué relevancia tendría
que esta iniciativa fuera aprobada por el Senado y qué significa ahora que va a ser llevada a Parlamento abierto. Entonces, como ves, hay todo un contexto, mucho que comentar, pero tú velo llevando, ahora sí que nos lo vamos a ir llevando al paso que tú nos lo permitas. Adelante, mi querida diputada. Con mucho gusto. Bueno, quiero poner el antecedente de que todo 2019 se presentaron proyectos en todos los congresos locales, en la mayoría, para la despenalización del aborto. O sea, esto no es un tema que estamos viviendo en el 2020 o el 28 de septiembre, sino hemos estado analizando todos estos proyectos de ley que se han ingresado en los congresos locales, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado, donde hay proyectos inclusive que ya no ponen una etapa gestacional, sino la dejan abierta completamente. Ya no dicen si a las 12, a las 24 semanas, es decir, lo dejan abierto intencionalmente para que se pueda decidir si vive o no un bebé en gestación a las 12, 15 o 24, o inclusive como en Estados Unidos, que con 5 minutos antes de nacer. Hay proyectos así de crueles presentados en México. Se detuvieron en todo el 2019, fueron 23 proyectos que se presentaron en total, se pudieron detener. No quiere decir que no se van a discutir, pero en su momento la presión de los movimientos pro vida y de toda la gente en cada uno de los estados lograron detenerlo. En marzo de este año, las senadoras Citlali Hernández, Jesús Rodríguez y Malú Micher, las 3 senadoras de Morena, presentaron un paquete de iniciativas para reformar 5 leyes generales: Ley General de Salud, Ley General de Educación, Ley General de un acceso a la libre violencia de mujeres, la Ley General de CONAPO, y me falta una ley, educación, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Eran estas 5 iniciativas, las pretenden reformar. Cuando esta iniciativa la presentan en marzo, obviamente viene todo lo de la pandemia, se queda detenida, pero hay algo que llama mucho la atención y creo que es importante que se platique en este momento. Fue en el mismo mes de marzo, el 10 de marzo 2020, para ser exactos y precisos, que el reciente reelecto secretario de la OEA, Luis Almagro, dijo públicamente que se tiene que seguir protegiendo la vida tal y como lo establece el artículo 4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Él mismo dijo que se va a seguir protegiendo la vida como un derecho fundamental y que no hay ningún cambio, que no hay ningún derecho al aborto en todo el derecho internacional, en los tratados internacionales y constitucionales. Eso es algo muy importante que tienen que conocer. Pero las senadoras parece que no escucharon al secretario, ingresan estas iniciativas donde en todo el proyecto de las 5 leyes que pretenden reformar, piden el aborto a partir de los 13 años sin el consentimiento de sus padres. Piden también que un menor de edad pueda disfrutar plenamente su sexualidad sin el consentimiento de sus padres. Entonces, lo que nosotros, nuestra interpretación es con conocimiento de causa del proyecto presentado, es que quieren hipersexualizar a nuestra niñez, es que quieren poner en riesgo a nuestra niñez, porque pareciera que estas iniciativas a quien protegen es al agresor, es al violador de una menor de edad o de una mujer, porque si ellos están diciendo que sin el consentimiento de sus padres, el mismo agresor podría estar llevando a que le practiquen un aborto a una menor de edad. De verdad es que no existe en todo este proyecto algo que nos pueda decir que están a favor de la mujer, que están a favor de proteger a nuestra niñez. Prácticamente lo que pretenden es
privar de la infancia a nuestra niñez, matarles la infancia, esta etapa en donde deberían de estar jugando, deberían estar estudiando, haciendo algún deporte, cultura, arte, lo que el niño quiera, no. Lo tienen que estarle diciendo que tiene que tener relaciones sexuales, que es su derecho, que está por encima del de los padres de familia, enseñarles todos los métodos anticonceptivos, es decir, entregárselos como si fueran caramelos a partir de los 10 años, Sergio. Imagínate tú el riesgo de que un niño comience a esa edad su vida sexual. No les importa los riesgos o todo lo que pueda pasar el menor de edad, inclusive confundirlo sobre su realidad biológica, que es algo que también sabemos que es su intención, a través de la ideología de género, a través de todas estas propuestas que se hacen para que liberar a nuestros niños, ¿no? De estas ataduras que les tienen los padres de familia y entonces apoderarse por completo de la educación de los menores de edad el Estado. En este proyecto todo viene redactado así. Como les comparto, no hay un solo artículo que vayan a modificar para poder reducir la violencia hacia la mujer, que la reconocemos, existe, claro que existe, pero no hay una sola propuesta por parte de las senadoras para proteger el abuso o para reducir el abuso infantil, el embarazo adolescente, sino por todo lo contrario, es promoverlo y es pues ponerlo ahora sí que a disposición. Mira cómo están las cosas. Para las senadoras de Morena es muy triste y están destruyendo para ellas a la niñez cuando se les vende comida chatarra, un refresco y unas papas. Y hoy en día un niño ya no va a poder comerse unas papas y un refresco, pero sí le van a poder entregar todos los métodos anticonceptivos existentes. Mira, o sea, cómo es la incongruencia de que Y es para ellas, absurdo. exacto, es algo absurdo, algo perverso completamente todas estas iniciativas que pretenden. En plena crisis, en una situación que tiene a México realmente lastimado, con una recuperación económica que no sabemos cuándo se va a dar, con una situación de salud que no está en desabasto, no hay medicamentos para niños con cáncer, para ellos es urgente que pase esta iniciativa. Y es por eso que el día lunes, sin previo aviso, ni dijeron absolutamente nada. Aparte de que esta iniciativa les quiero comentar que la mandaron a las comisiones de las senadoras promoventes. Fíjate nada más todo lo que hacen para que puedan pasar sus iniciativas. La tiene la comisión de la senadora Malú Mitchell, que ella preside la Comisión de Igualdad de Género. Yo ya les dije las 5 leyes que se van a reformar y no es la de igualdad de género. No está citada la ley, no está citada la Comisión de Educación, la de Niñez, la de Salud, porque las presionaron para que le hicieran parte de la comisión dictaminadora. Es decir, ellas proponen, ellas mismas querían dictaminar en sus comisiones para poder así pasar el dictamen a pleno. ¿Qué sucedió? Que todos esta última semana presionamos para que detuvieran este dictamen, para que nos pudieran dar la oportunidad de hablar con los senadores, de que hablen los especialistas. Y el día lunes, en la transmisión en vivo, pues fueron muchos comentarios solicitando detenerlo. Afortunadamente, las senadoras que hablaron, como la senadora de Guanajuato, la Güera Reynoso, entre otras senadoras, lo que comentaron fue, o lo que pidieron fue un parlamento abierto. Y claro, nunca creíamos que lo iban a aceptar, pero hasta el final, entonces quedaron de que no iban a dictaminarlo, la iniciativa, y que se iban a parlamento abierto. Pero su prisa es, la siguiente semana ya vamos a hacer el parlamento abierto. Llevan mucha prisa por este tema. Algo también que hay que destacar, que estaba en la sesión, no sé si se les olvidó apagar su cámara, pero estaba la representante de Gire en esa
en esa reunión de las senadoras, en esa sesión de las Comisiones Unidas para dictaminarlo. O sea, han sido completamente descaradas. Si tú tienes a la representante de Gire a un lado tuyo, pues tú sabes que con qué intención quiere Gire que se despenalice el aborto en todo nuestro país, porque obviamente es una de las operadoras a favor del aborto. Entonces, han sido completamente descaradas. Cuando nosotros asistimos al Senado a hablar precisamente con los coordinadores de los grupos parlamentarios, tenemos buena respuesta del PAN, tuvimos buena respuesta del PRI y hasta ahí. En este momento son los que dijeron que nos escucharon y que están dispuestos a hacer el Parlamento abierto. Esperemos que realmente no sea sesgado, no sea a modo este Parlamento abierto y de verdad que nos permitan que todas las voces se escuchen, pero sobre todo los especialistas. Aparte de eso, creo que hay algo muy importante. Tendrían que estar citándose a los secretarios de cada una de estas leyes, el secretario de Salud, el secretario de Educación, para comprometerlos y exponerlos en qué sentido ellos, cómo ejecutarían una ley tan nociva para México, para nuestros niños, cómo pretenden ellos ejecutarla, para que realmente se muestren qué intereses tienen en nuestra niñez y a los mexicanos. La verdad es que creo que no hay escenario, siendo responsables, hay muchos temas más importantes que desahogar en este momento en el Senado, en la Cámara, en los congresos locales, que no es un escenario oportuno ni para hacer el Parlamento abierto, esperemos que puedan hacerlo después de la pandemia, pero sobre todo que cumplan su palabra y que se le dé la participación a todos, a todos en general y sobre todo a los expertos en el tema. Ahora, voy contestando por temas. ¿Qué pasó el 28 de septiembre? Efectivamente, es una cita. Antes, diputada, una pregunta aquí. Sí, porque cuando hablas de que se entrevistaron con los grupos parlamentarios, hubo un comunicado avalado por 800 instituciones de la sociedad civil firmando un desplegado para pronunciarse en rechazo a estas iniciativas. Entonces, ustedes fueron representando estas 800 organizaciones para buscar tener la oportunidad de tener la aprobación de estas iniciativas. El procedimiento es que se iba a comisiones a dictaminar y una vez que se dictamina ahí pasa al pleno y ahí quedaría aprobada entonces este paquete. ¿Esa era la estrategia de ellos? De hecho, era lo que querían hacer desde el día lunes, pero fue el día lunes que debido a que hubo la propuesta del Parlamento abierto, se detuvo el lunes, no se dictaminó porque ya estaba en Comisiones Unidas. En Comisiones Unidas está la Comisión de Igualdad de Género, está la Comisión de Salud y está la Comisión de Estudios Legislativos. Son esas tres comisiones las que está el dictamen. Pero como les comento, y es algo muy importante, no está invitada la Comisión de Niñez, no está invitada la Comisión de Educación, no está, o sea, comisiones que tienen que ver, por supuesto, y dar su opinión como comisiones porque afectaría precisamente a la niñez, afectaría a la educación. Entonces, llama mucho la atención de por qué turnan o por qué ellas mismas determinan que estas son las comisiones que van a dictaminar. Si se llega a aprobar en estas comisiones unidas, por supuesto, pasa a pleno. Si se aprueba en pleno, pasa a la Cámara de Diputados. Si se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa a los congresos locales y ellos necesitan 17 congresos locales que lo aprueben para que entonces ya puedan ser publicadas las reformas a estas 5 leyes generales. Ok. Es así el proceso cuando son reformas a leyes generales o cuando es a la Constitución. Ese es el procedimiento. Ahora, Entonces, ¿este Parlamento abierto en qué consiste, diputada Elsa? lo que todavía no tiene la convocatoria, porque recientemente fue que fue la idea, que fue lo que nos ayudó a detenerlo, pero
sí se les entregó, como bien dices, este comunicado donde se unen 800 organizaciones civiles de todo el país, Muchísimo, sí, una obviamente expresión. diciéndoles a los senadores, detengan todas estas perversidades, detengan por favor esta situación. Creo que les quedó muy en claro el senador Mauricio Curi, que es por Querétaro, y el coordinador de Acción Nacional en el Senado. Muy bien, nos dijo que contara con nosotros, que van a hacer todo lo posible. O sea, ellos van a tratar de hacer una convocatoria para este Parlamento abierto en igual condición para todos. Digamos que, como les decía, que no sea sesgada, que no sea modo. El senador Añorbe del PRI también nos refrendó su compromiso. Entonces creemos que se va apenas a transitar en esta convocatoria al Parlamento abierto, que sin duda tienen que estar dentro de esta propuesta las organizaciones que están firmantes en este comunicado. No sabemos, surgieron ideas en ese momento, decían, bueno, una ley por cada día para tener todo el día para poderla discutir, analizar, no solo también las situaciones o las consecuencias sociales de poder abordar o poder tener una iniciativa de esta naturaleza. Entonces, hay como apenas muchas ideas, nos dijeron que van a estar en constante comunicación con nosotros para poder hacer una convocatoria para el Parlamento abierto, y yo puntualmente con mucho gusto les comparto la información. Este Parlamento abierto sería como un foro, una consulta, digamos, a organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué consistiría? El Parlamento abierto es así, se tienen que hacer mesas de trabajo en donde se escuchen pues los puntos de vista, tienen que estar a favor, en contra, para que así pueda razonar, crear conciencia en un voto o de igual manera pues en una consideración oportuna que puedan tener al dictamen, porque la verdad es que es muy delicado lo que se estaría avalando en este dictamen, aprobando. Así es que yo creo que lo más importante es que pues a este Parlamento abierto acuda la gente que tiene la experiencia en todos los ámbitos para que pueda dar una opinión muy objetiva que pueda ayudarnos a cambiar el sentido de conciencia que tienen hoy en día nuestras senadoras. Sabemos quiénes están completamente en contra del dictamen, pero que están ayudando a que se haga el Parlamento abierto para poder concientizar a quienes no están, para que conozcan la situación en las que se enfrentaría México a aprobar algo así. Y es que hay algo tan claro de ejemplo, 13 años con la legalización del aborto en Ciudad de México. 13 años. Más de 200,000 niños han muerto. Y es la ciudad con más violencia, con más pobreza, con menos oportunidad de empleo. O sea, ¿en qué momento les ayudó a aprobar una ley ahí, así? Ya no hay niños en la calle, ya no hay violencia, ya no hay pobreza. Eso se deberían de preguntar. Tienen 13 años con esta legislación y no han avanzado en nada. El promover una iniciativa para poder asesinar libre e impunemente a un ser indefenso no trae progreso, trae completamente destrucción a cualquier nación. Muy bien, diputada Elsa. Sí, continúa. Ibas a comentar de la jornada del lunes 28. Sí, Del, el 28 de septiembre se convocó en muchas ciudades pues esta manifestación que iban a hacer por el Día de Acción Global por la despenalización del aborto. Yo considero que haces muy bien el análisis. ¿Por qué en esta ocasión no hubo tanta concentración? ¿Por qué no hubo tanta convocatoria? Porque exclusivamente el 28 de septiembre lo que se pidió o lo que pidieron estos colectivos fue el aborto legal, seguro y gratuito. No se pidió, no se salió a las calles por la violencia a la mujer, no se salió a las calles por los feminicidios, no se salió a la calle por las niñas y mujeres violentadas o que han sufrido alguna violación. No fueron estas causas, era única y exclusivamente para pedir el aborto, y así quedó manifestado en todas las pintas en la plaza y en
todo lo que fue el acueducto. Así es que tenemos que tener muy en cuenta esto porque después quieren manipular la información de que duele más, entonces a la gente le duele más una piedra pintada que la muerte de una mujer. No fue por lo que salieron el 28 de septiembre y que no nos confundan. Lamentablemente, lo que vimos en Ciudad de México, que fue, ya lo habíamos visto que venía así, Sergio. La verdad es que no entiendo por qué las autoridades no se dieron cuenta de estos mensajes. La convocatoria a la marcha era lleva tu spray, lleva tu spray, lleva tu martillo. Estaban reclutando a jovencitas hackers feministas para poder hackear páginas. Entonces, fue toda una estrategia que ya tenían muy bien diseñada para cómo iban a salir. Si yo te digo, mañana vamos a manifestarnos porque tenemos una inconformidad, lleva un martillo, lleva un aeros, lleva una lata de pintura, lleva otra arma que pueda hacer, pues seguramente no va a ser una manifestación pacífica, ¿verdad? Seguramente es porque quieres ir a provocar o porque quieres hacer una manifestación violenta. No hay otra manera. Así fue la convocatoria y así la hicieron. Obviamente Ciudad de México ya se ha normalizado pues estas manifestaciones callejeras de corte anarquista, como ya son utilizados como grupos de choque político y desafortunadamente hirieron a mujeres. Qué chistoso es que primero han pedido que las cuiden en sus manifestaciones policías, pero que sean mujeres. Ellas mismas lo han pedido. Salieron las mujeres y agredieron a las mujeres. Las intentaron quemar, las golpearon, se burlaron de ellas, las ofendieron. Entonces, no podemos nosotros comprender cómo le vamos a llamar a la violencia que se ejerce sobre otra mujer. Ellas en cumplimiento de su deber. Estaban ahí para cuidarlas, estaban ahí porque las han pedido, pero han cedido a que marquen una agenda. Ya no solamente piden policías mujeres, piden reporteras mujeres, jefes de redacción mujeres, es decir, ponen la agenda y han cedido y les han cumplido. Y lo único que vemos es que hacen daño a la propiedad, daño, delitos en contra del Estado, porque esa es la manera en la que ellas pretenden manifestar su inconformidad de lo que está pasando. Pero vuelvo a decir y vuelvo a que quede algo muy claro. Salieron a la calle a pedir el acceso al asesinato libre e impune de un ser inocente que no se puede defender. Si están en contra de la violencia, deberían de estar en contra de la violencia que se ejerce en el vientre materno, que se ejerce sobre un ser que no tiene la culpa. Hoy con tanta información no puedo comprender que sigan pidiendo el que el aborto sea considerado como un método de anticoncepción. No podemos ceder ante la presión de estos grupos que como ahora me escuchan, ahora voy y pinto en todos lados que quiero el aborto legal. ¿Por qué tiene que ser legal? Es decir, que con la venia del Estado tú le estés permitiendo quitarle la vida a otro ser humano. No puede ser seguro. Toda intervención tiene un riesgo. Pueden tener una infección, pueden tener una hemorragia, pueden quedar estériles, pueden tener muchas complicaciones porque es un proceso muy violento hacia la mujer. Cualquiera de los procesos como realizan un aborto, pero tampoco puede ser que sea gratuito, porque estemos o no estemos de acuerdo.
Nosotros, los mexicanos, nos va a costar a todos el poder pagar. Y nadie en su sano juicio podríamos ponerle un precio a la vida de un mexicano. 3,000, 6,000 pesos. Eso es lo que estaría costando la vida de un mexicano. Porque hay un grupo con un interés particular que lo mueven los mismos operadores internacionales y lo han hecho ya el día de hoy algo político, una bandera política para que estos grupos ya sean terroristas. Porque si no estás de acuerdo y no me cumples mi capricho de aprobar la ley del aborto, entonces salgo a la calle, destruyo, quemo y hago todo lo que quiera hacer y no hay nadie que me detenga. Y de esa manera pretenden intimidar, obviamente, a los que no estamos de acuerdo, como ha sido en mi caso en estas últimas semanas. Se convocó la marcha, Sergio, se convocó la marcha a mi nombre. Vamos a manifestarnos en contra de Elsa Méndez. Pintaron con mi nombre. Todas estas semanas he recibido amenazas y también mi familia. Entonces, es una situación muy complicada, no para mí. Quiero decirles, porque yo estoy muy segura de lo que estoy haciendo y no tengo miedo. Lamento mucho que hay jovencitas que me han escrito y me dicen, tengo miedo porque soy provida y estoy en la universidad. ¿Me va a pasar lo mismo que a usted, diputada? Imagínate hasta dónde están llegando de la presión y todo lo que están sufriendo nuestros jóvenes que son pro vida, jóvenes con valores, jóvenes con una formación, de no poder decir públicamente porque tienen miedo de todo esto que les pueda pasar. Igual, legisladores me lo han comentado. Si a mí me hicieran lo mismo que a ti, ya hubiera renunciado. Y sí, porque realmente son grupos terroristas que tratan de amedrentar, de intimidar, para como que les quede muy claro a los legisladores que se pronuncien pro vida, miren lo que les va a pasar. Han pedido que me den castigos ejemplares, no sé si pretendan que me quemen en la plaza o no sé, la verdad que para ellas signifique, pero es lamentable cómo el día de hoy la violencia se ejerce sobre mujeres, sobre una mujer que no piensa y que no va a ceder ante sus presiones. Algo muy importante que también comentaste, se han aprovechado de las situaciones o de los actos que reprobamos como sociedad. Cuando salió el de ni una menos, fue en Argentina, con la joven que se llamaba Chiara Páez. Esta jovencita de 14 años de edad que resultó embarazada y eligió continuar con su embarazo a pesar de que el novio de 16 le dijo que no. El novio se llama Manuel Mancilla, que no se iba a ser responsable y que quería que abortara Chiara Páez de Argentina. Ella se opuso y dijo, yo voy a tener a mi bebé. Y la golpeó, la asesinó a golpes. Utilizaron su dolor de la madre para poner un movimiento que se llama Ni Una Menos. Pero su propia madre fue al Congreso y dijo, no utilicen el dolor de mi hija porque mi hija murió por defender la vida de su hijo. Mi hija murió por defenderla. No utilicen el dolor de los demás porque no la conocieron. Y han utilizado las tragedias de otras personas para avanzar, para poder decir, entonces se hace lo que yo quiero porque no queremos, si realmente fueran congruentes en el ni una menos,
también estarían peleando por esa mujer que está en el vientre materno y decir realmente ni una menos, ni una menos, ni uno menos y nadie menos en esta sociedad. Quiero dirigirme a nuestra audiencia el día de hoy para hacer un llamado porque yo te iba precisamente a preguntar sobre esta intimidación y agresiones que has recibido en estos días, que creo que debemos expresar públicamente nuestra reprobación a esto, nuestra indignación, porque lamentablemente este movimiento, estos grupos se manejan en una forma intolerante, efectivamente. Yo estoy de acuerdo, como ejercen un terrorismo, es una estrategia para conseguir avanzar, hacer avanzar su agenda. Y creo, querida audiencia, que debemos expresar aquí un apoyo solidario a la diputada Elsa Méndez, que yo creo que deberíamos buscar la manera de apoyarte más, diputada, porque no creo que debemos permitir que nadie que exprese sus convicciones, que exprese su forma de pensar, en este caso a favor de la vida y la familia, tenga que enfrentar estas situaciones, y también por los legisladores. Ya había yo escuchado esto, que hay legisladores que están intimidados y que no quieren públicamente comprometerse de esta manera porque temen represalias. Entonces, desde aquí, de este foro Actualidad de la Familia en México, reprobamos estas actitudes, estas acciones intimidatorias, de amenaza, de intolerancia y también de violencia en contra de la diputada Elsa Méndez. Así que creo que debemos expresarlo en las redes sociales y salir en apoyo tuyo, porque en principio lo que está aquí en primer lugar, que tenemos todos que pelear y defender, es el derecho a nuestra libertad de creencia, nuestra libertad de pensamiento, a la libertad que tenemos en un país democrático como México, libertades plenamente garantizadas por nuestra Constitución. No podemos en esto, en primer lugar, aceptar o tolerar que estas cosas estén pasando. Creo que debemos de ser muy firmes, y en segundo por ti, porque eres una mujer, madre de familia, esposa, que estás comprometida con convicciones personales, y no podemos aceptar que se te intimide por mujeres que dicen defender mujeres y representar a las mujeres en nuestra sociedad y en nuestro país. Permíteme un momento comentar aquí con nuestra audiencia. Tenemos una respuesta maravillosa de nuestra audiencia el día de hoy, y quiero mandarles saludos y agradecerles por estar aquí conectados con nosotros. Lupita Álvarez, que dice gracias por tu valiosa información. César Medrano, saludos para César. Marisol Payán, la vida no tiene precio. Lupita Álvarez, sí a la vida. Esther García, hacia la vida. Cruz Sandoval, admirable, dice ella. Janet, coincido con usted, diputada Elsa, la vida no tiene precio. Saludos de Greta Botello. María Moté, a mis hermanas, dice, les ha llegado amenazas de muerte. Dice aquí, no dice quién es ella. Mónica Muñoz también lo está viendo. Edgar Rosas, José García, Marisol Payán. Dice, deberían de ponerse a trabajar en el Poder Judicial para castigar a esas delincuentes. Dice, es que estás abriendo un tema, diputada, que tienes toda la razón. Me pareció interesante este punto. Se ha normalizado esta violencia en la Ciudad de México y en muchas partes del país, porque los políticos, muchos gobernantes, quieren todo el tiempo tener la aprobación popular y que nada se les cuestione, y se ha normalizado esta violencia que daña al patrimonio, y que ya, como vimos en el caso de la Ciudad de México, aún se lastimó y se lesionó gravemente a algunas oficiales de policía. La verdad es que sí, nos pusiste ahorita a pensar en este tema. Yo creo que todos los que hemos visto esta violencia en estas marchas, desde luego que sentimos algo, que no estamos de acuerdo en esto, pero creo que sí va a ser necesario meternos al debate de qué se puede hacer para que ya no se permita este uso de la violencia, ¿no? Dice Mari, ¿qué más? Sí, dinos, Es un diputada.
un derecho constitucional a manifestación y eso lo tenemos que tener muy claro todos. Me llama mucho la atención que el día de ayer que vino una persona de derechos humanos sin conocimiento a decir, es que en Querétaro se quieren criminalizar las manifestaciones. No, señor, no es así. Precisamente el 27 de julio del 2020, una persona de derechos humanos en la ONU dijo claramente, las manifestaciones están permitidas. Lo que no es cuando ponen en riesgo la vida de otra persona por las manifestaciones violentas, cuando se destruye, cuando se está haciendo violencia. Y es por eso que el día de ayer ingresé una iniciativa. En el Código Federal, en el Código Penal Federal ya está contemplado los delitos que se cometen al Estado. Y nosotros lo que proponemos en esta reforma al Código Penal es por estas manifestaciones violentas que dañan el patrimonio, que pueden poner en riesgo la vida de transeúntes, de reporteros, de cualquier persona que pueda estar cerca a estas manifestaciones y que pueda ser lesionado. Tienen que entender que una cosa es la manifestación pacífica y otra es las manifestaciones violentas que han estado haciendo últimamente y que se tienen que sancionar, no como lo digo yo, como lo dice nuestra Constitución, como lo dice el Código Penal Federal. No es algo que yo me esté inventando. De verdad, pasamos de ser el Estado represor al Estado permisivo que hoy entrega una licencia de impunidad para que cualquier persona pueda salir a la calle a destruir todo lo que quiera porque está inconforme y no tener ninguna sanción. Y esto lo hacen precisamente porque tienen miedo a que los critiquen, porque tienen miedo a que la gente diga que los está teniendo una represión. No es así. Tú tienes, y es un derecho constitucional, salir a manifestarte, salir a la calle de manera pacífica. No puedes salir que porque estás enojado, salir a querer romper, quemar y hacer lo que quieras, ya no solamente con las cosas, sino con las personas. O sea, ¿a qué nivel queremos llegar? Si se supone que lo que les mueve a estos movimientos es parar la violencia, pues la violencia genera violencia y ellas salen a la calle convocadas por hacer violencia y a manifestarse de esta manera en nuestras calles. Así es que no es algo que yo quiera imponer, es algo que ya existe y que invitamos a que puedan conocer las opiniones de expertos, de los mismos comisionados de derechos humanos, para que puedan saber por qué estamos proponiendo estas iniciativas. En este comentario que haces, nos haces pensar en dos aspectos de este problema, de estas manifestaciones violentas. Pensaba yo, por un lado, en que normalmente las manifestaciones, las marchas, es un derecho de libertad, también de libertad de expresión, de libertad de reunión, pero que normalmente consisten en cuestionar al que gobierna o al gobernante o a las políticas públicas, porque ese debería de ser el cauce de estas manifestaciones. Y creo que nos haces pensar ahorita que en realidad no se trata o no se está buscando promover algo que pueda ser favorable en este caso, sino lo que se está solamente promoviendo es una expresión violenta, pero pensaba yo que en primer lugar serían, digamos, el gobernador del estado o el del municipio los que tendrían que atender esta inconformidad y esta demanda que pretende ser una demanda social, por ejemplo, cuando se han manifestado en contra de la violencia de género,
pero en realidad no es así, no se está buscando un cauce legal, que es lo que me hiciste pensar ahorita. Lo que más bien se debería de buscar es un cauce legal, recurrir a la justicia, a los tribunales, para que precisamente de esa forma se haga justicia, de esa manera se busque un cauce legal para corregir lo que ellas consideran que es injusto o esté equivocado. Pero hablando del tema o del debate del divorcio, en realidad aquí se trata más bien de un cauce totalmente legal, como sería un parlamento abierto donde ellas podrían ir a expresar su punto de vista y debatir sus argumentos y, como dices, pues también un debate sensato, argumentado, no solamente expresar enojo, indignación u odio, porque lo que se percibe aquí es mucho odio en lo que se hace. Entonces creo que eso es algo que como nosotros como sociedad tenemos que reflexionar, que esto debe tener un cauce legal, no tiene que ser necesariamente una manifestación violenta, porque además se les está escuchando, además lo que se solicita se está atendiendo, no es como en otras épocas donde los jóvenes podían manifestarse y eran ignorados y, como dices, había un autoritarismo de no escuchar las demandas justas, sino ahora es muy diferente. Tenemos gobiernos y tenemos una mentalidad de escuchar, de tomar en cuenta lo que piensan, de canalizar la inconformidad. Así que esto me parece pues sí que es algo muy interesante a considerar en este tema el día de hoy también, ¿no? Que tenemos que estar aquí tomando conciencia, porque es el propósito, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y poder participar activamente. Necesitamos como sociedad en este tiempo expresarnos también y defender nuestras convicciones por la vida y por la familia, diputada Elsa. Déjame, sí. Sí, sí, justamente es lo que nosotros pretendemos. Queremos que realmente entiendan que la progresividad de los derechos humanos no significa que un derecho puede suprimir, derogar y eliminar algún otro derecho. En el espíritu de la Declaración de los Derechos Humanos que nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de esta situación del genocidio, estos absolutos en los derechos humanos tienen una intención. Todo individuo, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad. La vida está contemplada, la vida. Por más que ahorita me digan que estamos en los derechos de tercera generación, no significa que el derecho a decidir de la mujer puede estar antes que el derecho a la vida, porque el derecho a la vida es un derecho originario, primario, absoluto y universal. Es un bien jurídico de la persona para que a través de este derecho se pueda concretizar cualquier otro derecho. Si ustedes pretenden eliminar al titular de derechos, entonces no defienden los derechos humanos, si no son capaces de defender el primero, que es la vida. Así es que el debate al derecho al aborto no es un asunto legal, es un asunto de la esencia de la humanidad. Si nosotros creemos en la dignidad humana, un ser humano en gestación es un ser humano en desarrollo que tiene dignidad, que tiene derechos. Y nadie por un capricho, por un movimiento o por un sentimiento va a poder cambiar nuestra legislación. Les quiero decir muy claros, la ley no regula ni gustos ni sentimientos. Nosotros vamos a seguir protegiendo la vida de todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Gracias, diputada, por este comentario. En esta parte final podemos comentar respecto al tema del aborto, que no vamos a terminar el tema en este momento, pero sí me gustaría como una introducción contigo. Hay un reportaje de DW, una agencia alemana, Deutsche West,
que publicó en YouTube un documental que se llama El Calvario de Abortar en México, en 24 de septiembre pasado. Están reportando que cerca de 1 millón de mujeres abortan cada año en México. 1 millón de mujeres. Y están diciendo que hay un dato que en la Ciudad de México, muchas mujeres viajan a Ciudad de México para poder acceder a este aborto gratuito y piensan que es seguro. Y están diciendo que 1 de cada 3 mujeres que recibe atención para abortar en Ciudad de México viene del interior de la República. En Ciudad de México se estima que este año se han hecho 230,000 abortos. En este año, 230,000 abortos. Y que se estiman de aquí al próximo año alrededor de 36,000 abortos, 36,000 embarazos no deseados. Están identificando 36,000 casos de mujeres que no quieren tener bebé, que no desean tener el bebé. Entonces, en este reportaje me llamó la atención porque precisamente creo que pensando en las chavas, muchas de estas chavas que se ponen el pañuelo verde, diputada Elsa, cuando hablamos de despenalizar o de no despenalizar el aborto, acláranos ese tema. Una cosa es que alguien que es una decisión personal, el aborto, es una decisión personal, pero es una decisión personal equivocada, desde luego. Pero una cosa es que alguien sea inducida o aborte, y otra cosa es que por esto se le penalice. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿En qué forma podríamos nosotros pensar en esas mujeres que, aunque estén equivocadas y no sea lo mejor para ellas? Has comentado todas las consecuencias que tiene el aborto en la salud de la mujer, que es un tema todavía muy interesante porque piensan que abortar es como quitarse un grano de la cara o depilarse, ¿no? De ninguna manera. Desde luego que me gustó tu argumento, que en primer lugar nos creas conciencia de que el aborto no es una decisión que tenga que ver con la madre, sino es una decisión que en realidad termina con la vida de un ser humano, de un bebé que está en su vientre. Y que el manejo que se le ha dado al aborto es que es un producto del cual se pueden deshacer a través de una cirugía, pero en realidad estamos hablando en primer lugar de que ahí hay una vida de la cual la mujer, la madre, no tiene derecho a disponer de esa vida y terminar con la vida. Y como nos has hecho ver, se pretende legislar o aprobar un aborto que permita a las mujeres abortar por cualquier cosa y hasta el último momento, sabiendo que tienen un bebé ya totalmente formado, porque aquí pueden argumentar que pues un embrión no es un ser humano, pero sí lo es, pero finalmente querer abortar ya un bebé que está totalmente formado y que está en el vientre de esa madre es terminar con la vida de un bebé. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejamos aquí nosotros? ¿Cómo se maneja la criminalización? ¿Sería esto, realmente esto ocurre? ¿Realmente a las mujeres que han abortado se les manda a la cárcel o reciben algún castigo o alguna sanción por esto como un delito? Actualmente, ahorita tenemos un documento muy reciente de cuántas mujeres y cuántos hombres están en cárcel por el delito del aborto. En total hay 107 personas en todo el país y 102 son hombres y 5 son mujeres. Y no es porque se hayan practicado un aborto, sino porque han ayudado a otra persona, a una mujer, a practicarse un aborto. Esta es la realidad. En Querétaro no hay ninguna persona, ni hombres ni mujeres, por el delito del aborto. Estas son las cifras reales. Son 107 personas en total en todo el país y solamente son 5 mujeres. En su mayoría Entonces, hombres. en su mayoría son hombres. Sí. Entonces, hay algo muy importante. Hay causales por las cuales el aborto está permitido y una de ellas
es por violación. Está permitido aquí en el estado de Querétaro. Si ellas me dicen que quieren que se abra, se aperture a más causales, hasta porque no tengo la capacidad, me siento mal, no estoy de buen humor y quiero abortar a mi hijo, qué delicado. Creo que las causales en las que tenemos en el estado de Querétaro son suficientes para poder decir que se les puede ayudar. En otras situaciones no estoy de acuerdo, Sergio. Completamente no estoy de acuerdo. Si la ley hoy dice que es un delito, por ese delito se tiene que pagar. Y así muchos me podrán decir que por necesidad roban, que por necesidad mataron, Claro, que claro. por necesidad, que ellos no querían, que por una situación no deseada tuvieron que quitarle la vida a una persona para poderse apoderar de algo de ella. Y así podríamos estar justificando Claro, todos los delitos y entonces hacer licencias de impunidad con la justificación de que no estoy preparado, de no sabía lo que hacía, fue algo que no deseé. Hay muchísima información, mucho más que en otros tiempos. El tema de hablar de la sexualidad está al alcance de todos. Es completamente falso, que es algo tabú, que no se habla porque se puede encontrar en todos los lugares. Las jovencitas, los jovencitos se tienen que hacer de manera responsable de sus cuerpos, de sus decisiones y también de responder a las consecuencias. Hay consecuencias en una relación sexual que puede ser un embarazo o que muy probablemente también pueda ser una enfermedad. Así es que si ustedes o el propósito de estos organismos o de estos movimientos es ofrecer una libertad absoluta en los jóvenes sin consecuencias, ofrecer sexo sin amor, sin responsabilidad y sin fertilidad, les están ofreciendo falsas, les están ofreciendo cosas falsas, es algo un que no va a engaño. poder ser posible, los están engañando, porque todo va a tener consecuencias, todo en nuestra vida tiene consecuencias. Por eso es la importancia de que la familia siga formando hombres y mujeres fuertes, que no sean manipulables, que sean libres, no solamente por las relaciones de deberes y derechos, sino también por las relaciones de amor y de confianza que se dan en la familia y donde el Estado no puede interferir. Así es Claro. que es muy importante comenzar con una educación responsable y que acepte las consecuencias. No es posible que ahorita nos digan con tanta información que hay 36,000 jovencitas que muy probablemente van a tener un embarazo no deseado. Si ustedes nos dicen y su lema es la maternidad será deseada o no será, yo les respondo, las relaciones sexuales serán responsables o tampoco serán. Sean responsables de sus actos y no pretendan hoy pedir una ley que proteja sus irresponsabilidades. Ahí comienza la responsabilidad. La decisión es antes. Después es una vida independiente que Sí, no claro, forma parte de tu cuerpo, claro. Lo donde hemos, natural y transitoriamente está dentro de tu cuerpo. sí, lo hemos comentado que una chava embarazada que sale embarazada, ya la vida les cambia completamente. Como pastores hemos visto eso, historias así, y es muy triste porque quieren seguir viviendo como cuando no tenían el bebé, pero ya la vida les cambia y aunque aborten chavas, la vida les cambia. Nunca va a ser lo mismo después de haber sido embarazada. La pregunta que te quería hacer, diputada Elsa, ¿tienes propuestas de políticas públicas que pudieran ayudar en esta problemática social tan grave que ya tenemos en México, aquí en Querétaro? Políticas públicas, por ejemplo, el caso de los chavos o de los hombres que embarazaron a las chavas y veo, no sabía este dato que nos das, la mayoría son hombres porque entiendo que la ley los hizo responsables de haber promovido ese aborto de una forma que puso en riesgo la vida de la mujer y que desde luego pues no es legal, no tenía un causal legal. Entonces, por ejemplo, ahí nos haces pensar,
podrían diseñarse políticas públicas para que, así como la pensión alimenticia, que actualmente los hombres que no cumplen con esta obligación tienen que recibir sanciones, incluso hasta de cárcel. Nos ha tocado saber de casos así. ¿Podría hacerse algo al respecto en estos casos? Ya la presenté, Sergio. Esta iniciativa la presenté en el mes de marzo, justamente para hacer una reforma al Código Civil, para poder pedir la pensión alimenticia desde el momento, o sea, desde la gestación. Quiere decir, desde que el momento la mujer sabe que está embarazada, puede obligar, tendrían los jueces todo lo que necesite para poder obligar a una pensión, no solamente alimentaria, sino toda la protección de salud jurídica, todo lo que necesita una mujer en el Perfecto. embarazo. Ya está presentada la iniciativa, esperemos que exista la voluntad en el Congreso para que la podamos aprobar, porque creo yo en ese momento sí es ponerte del lado de la mujer, que se pueda exigir una pensión, y si el hombre no es capaz, entonces todavía le estoy dando la facultad al juez para pedirlo a sus padres. Se tienen que hacer responsables. Esta fue algo de dos, y los dos tendrían que hacerse responsable de la vida del bebé. Y sí, veo que es una muy buena propuesta, diputada Elsa, porque si por un lado no nos parece correcto, no nos parece conveniente la legalización del aborto para poder resolver un problema personal, como dices, incluso un acto de irresponsabilidad en una relación íntima, pero no queremos aborto legalizado, pero por otro lado hay una propuesta para poder que se diseñen políticas públicas para apoyar a estas chavas. Yo pensaba que he comentado en este foro que lo que podría hacer falta es que estas chavas que pueden estar muy jovencitas o que están estudiando en la universidad y se embarazaron, pudieran recibir el apoyo del Estado, del gobierno, para poder resolver esta situación, poder tener a su bebé, poder tener apoyos que les permitieran tener ese apoyo para poder sacar adelante su bebé en esos primeros meses y en ese primer año de nacido. Sería una forma, ¿no? De que se pudiera hacer algo por estas chavas. Quizás quizás muchas de estas chavas tienen temor porque piensan no tengo trabajo o el novio no quiere responder por esto, pero creo que una política integral que contemplara toda esta problemática ayudaría a salvar la vida de esos bebés y desde luego encaminar a una pareja como esta, pues digo, en la parte familiar muchas familias dicen, ahora te casas, te embarazaste, ahora te casas, y ahora no es así, ¿verdad? No hay ningún compromiso, ninguna obligación, pero creo que todo esto en algún momento podría ser necesario, ¿no? Creo que has dado un tema muy importante. Lo exigí el año pasado para que en el presupuesto se pudiera destinar realmente justo el dinero de los queretanos, una parte a tener estas casas de asistencia para las mujeres que necesitan un apoyo. No quiero decir que no existan. Hoy en día hay organizaciones que se dedican a asistir a la mujer que está en su embarazo, que por alguna u otra cosa está en riesgo, que en su casa las corrieron, que el novio el hombre no se hizo cargo. Hay lugares donde les dan toda la asistencia hasta que nace su bebé, y si se quieren quedar otro tiempo, se pueden quedar. Existen hoy en día, pero qué mejor que fuera un lugar que se esté fondeando o que esté realmente el presupuesto dirigido ahí. El año pasado fue una de las propuestas que hice, pero ustedes se imaginarán que si no caminan las iniciativas, mucho menos una intención de poder redirigir este presupuesto. Y es mucho lo que nos cuestionan a nosotros, en mi caso como legisladora. ¿Por qué no apoya casas hogar? Los niños en la calle, esto, sí, nada más que tenemos que entender, el poder legislativo no ejecuta, para eso está el poder ejecutivo, y es ahí donde deberíamos de pedir cuentas qué están haciendo en programas para estos niños, porque ellos son los que administran el dinero de los queretanos y de los mexicanos cuando es el caso del gobierno federal.
Por supuesto que voy a volver a ingresar, que no solamente sea una iniciativa, sino que realmente se tenga un presupuesto destinado a estas acciones. Yo los invitaría a que conozcan los testimonios de las mujeres que han pasado, que han vivido un aborto, que conozcan después todo lo que pasaron, todo lo que vivieron y hoy en día en qué están trabajando. Porque solamente así muchas jovencitas que están a favor, que se cuelgan un pañuelo verde, que salen a la calle a marchar, nunca se han practicado un aborto, no saben de lo que están hablando. Entonces, tú no puedes estar dando un consejo a otra persona, a otra mujer, de algo que no sabes a lo que se va a enfrentar. Y estamos hablando de las situaciones médicas, psicológicas, emocionales, porque también hay un síndrome post-aborto. Esto es algo que tenemos que tener claro. Hay mujeres que después de 15, 10, 20 años no han podido sacar, superar todo lo que vivieron. Claro, terrible. Tienen que, ¿verdad? No solamente recuerdan el dolor en su vientre, sino el dolor que ha quedado en su corazón. Conozcan estos testimonios para que se den cuenta a lo que se van a enfrentar. No sales, no, o sea, es falsa esta idea de que el movimiento propone que para empoderar a la mujer puedes matar a tu propio hijo 1, 2, 3, 4 veces. ¿Cómo queda de lastimada esa mujer? Claro. ¿Quién ve por esa mujer? Solamente es proponérselo. Ahora hay algo muy claro que tenemos que también enfatizar. La NOM 046, o bien la propuesta de la que hablamos en un inicio en el programa, de permitir el aborto a partir de los 13 años sin el consentimiento de los padres, o bien en la NOM 046, con decir que fue producto de una violación, sin presentar denuncia ante ninguna autoridad, le practican el aborto. Les pregunto, ¿esto no es defender al violador? ¿Esto no es estar del lado del agresor? Porque lo que les interesa es deshacerse de la evidencia, del abuso que está sufriendo esa menor, esa mujer. Pero no me importa regresarla al lugar donde está siendo violentada. Es más, el mismo violador, el mismo trata de personas, el mismo agresor estaría llevando a la menor o a la mujer a practicarse un aborto y regresarla y seguir cometiendo este acto sin nombre en contra de las mujeres. Entonces, ustedes les pregunto, ¿estamos a favor de seguir protegiéndolos o realmente nos vamos a sentar para endurecer penas, para poder destinar recursos a favor de la mujer, para poderlas acompañar en todo el embarazo y darle asistencia? Yo creo que hay muchos temas en los que podemos trabajar y que sean realmente políticas inteligentes a favor de la mujer, no a permitir seguir destruyendo a la mujer, a deshumanizarla, a desnaturalizarla y a convertirla en su propia enemiga. Yo por eso estoy en contra de este movimiento, Sergio, y lo digo con toda responsabilidad, porque en todas sus formas no representa a la causa pro mujer, que es muy distinta a la que el día de hoy nos quieren imponer. Nos quieren imponer que tu hijo, porque he asistido a conferencias donde me dicen que lo peor que me pudo pasar es haber tenido 2 hijos varones. No sé si pensarían ellas que tenía que haberlos asesinado. Vaya. Pero Sí, hoy dicen, es el trasfondo. Que tu tío, que tu hermano, es el trasfondo. Que tu padre. Odio contra los hombres. Es un odio de verdad muy fuerte el que nos tiene confrontados, hombres contra mujeres, son nuestros enemigos. No es así. Debemos de quitarnos todas estas falsedades y de verdad como mujeres encontrarnos, amarnos en nuestra naturaleza, en nuestra feminidad, en todo lo que somos las mujeres. Diputada Elsa, finalmente, ¿hay algo que se podría hacer para apoyar esta iniciativa que tú has presentado? ¿Hay alguna forma de movilizar a la sociedad civil para que
se pronuncie por estas iniciativas que desde luego esto no se sabe, esto no se da a conocer y muchas veces en la agenda legislativa no tiene prioridad. ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay alguna convocatoria que tú has hecho al respecto? Sí, para el mes de noviembre voy a estar activando, estaba pensando que pasara y realmente no poner en riesgo a las personas de movilizarse porque hay que ser muy responsables en estos tiempos que estamos viviendo, pero voy a, con motivo de mi segundo informe, voy a dar a conocer todas las iniciativas que he presentado Ah, ok, de manera muy clara para que ustedes sepan de qué se trata, en qué beneficia y todo para que lo conozcan, pero sobre todo antes de diciembre tenemos que movilizar el Congreso, que ya no le dé miedo entrarle al debate a estos temas, que ya no se sigan bloqueando las iniciativas porque son iniciativas realmente pensadas para la mujer, para los niños, son de muchos temas que he presentado, claro, pero creo que es importante que se den a conocer y que de verdad estoy pensando en la mujer en todo momento, como yo, que soy mujer, y no claro, podemos seguir claro. ¿Quién mejor que? sí. ¿Tienes fecha para presentar este segundo informe de trabajo de labores? Seguramente va a ser para el mes de noviembre, Ah, ok. estamos esperando. Lo darás a conocer en tu página. Sí, toda la información está al alcance de todos para que conozcan las iniciativas que se han aprobado, las que hemos presentado cada uno de mis compañeros en el Congreso. Esa es información pública, pero cualquier, algún tema en específico, con mucho gusto, se los puedo compartir. Lo podemos detallar. Si gustas, en otro momento platicamos de 2, 3 proyectos para que la gente también conozca que ya son 24 proyectos de ley que he presentado y la verdad es que son temas muy importantes. Este mes voy a ingresar otro tema muy importante porque me encuentro en el tercer año consecutivo de las mastografías gratuitas. Se inscribieron 500 mujeres, vamos por ellas, las llevamos al laboratorio, se hacen su examen, si necesitan otro examen a fondo, se les hace y se les regresa a casa. Entonces, es algo que para mí, 500 mujeres que se inscribieron y te digo, por tercer año consecutivo, seguimos trabajando por Wow, esto por la muy bien. mujer. Muy bien, diputada Elsa, pues vamos a despedirnos. ¿Podrías informar a nuestra audiencia de tus redes sociales para que te puedan seguir y estar en contacto contigo? Sí, por favor, en Facebook, Elsa Méndez, también en Twitter y en Instagram, Elsa Méndez Cro, ahí me pueden encontrar. Síganos en nuestras redes, estoy para servirles. Muchas gracias, como siempre, por darnos la oportunidad de platicar. Siempre me siento en casa y creo que el tiempo se nos va y no medimos el tiempo, pero es que se siente muy a gusto platicar aquí con tu audiencia, contigo, Sergio. Muchas gracias siempre por tu amabilidad y esta, pues, de verdad que me hace sentir en casa, en confianza de platicar de nuestro trabajo, de los temas sensibles en México. De verdad debemos trabajar de fondo por los problemas reales de México y no tratar de imponer una agenda que va a traer mucho dolor, va a causar mucho dolor en nuestra sociedad porque siempre le he dicho, cuando la pérdida de un ser humano ya no nos conmueve, el término humano tampoco nos define. Sí, Hay que así es. seguir trabajando por la vida, por la dignidad de todas las personas y hay mucho que hacer. Yo estoy segura y nos queda un año todavía de mucho trabajo en el Congreso. Wow. Qué buen comentario, diputada Elsa Méndez. Te hacemos un reconocimiento público en este foro de actualidad de la familia en México con toda nuestra audiencia por tu trabajo legislativo y tu compromiso y tu convicción valiente a favor de la vida y la familia. Muchas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a todos. Buenas noches.